La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 17. Humildad. El ejercicio de la humildad es materia en que nunca debemos aflojar. Esta es una virtud necesaria en cada instante y para todos, aun para los más adelantados en el camino de la perfección. La humildad es, según San Bernardo, aquella virtud por la cual el hombre, conociéndose verdaderamente a sí mismo, se tiene por cosa vil y despreciable a sus propios ojos. Santo Tomás la define como la virtud que refrena y modera el ímpetu de nuestro ánimo para que no tienda inmoderadamente a enaltecerse. El vicio opuesto a la humildad es la soberbia, la cual, según palabras del mismo doctor Angélico, no es otra cosa que el apetito desordenado de la propia excelencia. Y así, mientras que el hombre soberbio tiende siempre a levantarse y engreírse, el humilde, por el contrario, propende habitualmente a bajarse y menospreciarse. Decía Santa Teresa que la humildad es la verdad. Y efectivamente, para ser uno humilde no es necesario que finja en sí mismo males y miserias que no tiene. Hasta que se conozca cada cual como es verdaderamente en sí, pues de nuestra propia cosecha no somos sino nada y pecado. Y si algo bueno hay en nosotros, así en el orden natural como en el orden sobrenatural, no nos pertenece, sino que todo, absolutamente todo, nos viene de Dios. Por eso decía el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. De aquí deducía San Francisco de Sales tres importantes consecuencias que encierran en sí la muerte de la soberbia y la sustancia, y perfección de la virtud de la humildad. 1. Que no debemos estimarnos en algo sino tener el más bajo concepto de nosotros mismos, reservando toda estima y amor para Dios solo, fuente única de todo lo bueno. 2. Que no debemos buscar la estimación y la alabanza, cosas que pertenecen únicamente a Dios, de tal suerte que solo el quererlas para nosotros es ya querer la injusticia y la mentira. 3. Que debemos amar, por el contrario, la oscuridad, las humillaciones y los desprecios, porque tal es la condición debida a la nada y al pecado, condición que Jesucristo, sin merecerlo, ha sido el primero en sufrir por nuestro amor y que nosotros, con mayor motivo, debemos también sobrellevar por amor suyo. Por aquí puedes ya entender, alma devota, que la verdadera humildad no consiste en acciones meramente extensas, verbigracia, en llevar la cabeza y los ojos bajos, en hablar quedo, en ponerse en el último lugar, en decir palabras de propia humillación, etc. Todas estas cosas serán, sí, otros tantos actos de humildad y contribuirán a su conservación y acrecentamiento si proceden de la humildad interior del corazón, esto es, del bajo concepto en que uno se tiene a sí mismo y en que desea sinceramente ser tenido por los demás. De lo contrario, serán humildad fingida y de mera apariencia, sombras y fantasmas de humildad. Para que la humildad sea sincera, escribe el padre Ramier, es menester que estemos plenamente convencidos de nuestra bajeza y que las señales exteriores que demos de humildad correspondan a los sentimientos del corazón. A esta humildad cordial, no a meras exterioridades, nos exhorta nuestro divino Salvador cuando nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dicite a me, qui amiti sum et humilis corde. Si la prudencia es, bajo un aspecto, la primera y principal de las virtudes morales, en cuanto que, según vimos,
dirige y modera a todas ellas. En otro sentido lo es, ciertamente, la virtud de la humildad, en cuanto que esta es la base y fundamento de toda la perfección. Lo que son los cimientos en una casa, eso es la humildad. En el edificio espiritual, y así como sin cimientos no puede edificarse nada sólido, así también, sin humildad es imposible adquirir virtudes sólidas y verdaderas. Ya lo dijo expresamente San Agustín. ¿Quieres levantar una gran fábrica de santidad? Pues piensa primero en echar un sólido y estable fundamento de humildad. Porque cuanto más alto se quiere que sea el edificio, tanto más hondos han de ser sin duda alguna los cimientos. De ahí que pretender llegar a la perfección sin estar bien cimentados en la humildad es pura ilusión. Es edificar sobre arena movediza y querer a sí mismo, sin humildad, hacer provisión de otras virtudes. Es, en expresión de San Francisco de Sales, como llevar en las manos un poco de polvo que dispersa el viento. Por eso decía Santo Tomás de Aquino, que el que no es humilde, aunque haga prodigios, no es varón perfecto, porque toda su virtud va a falta de base. Se engañan, por tanto, grandemente los que presumen hallarse adelantados en el camino de la perfección, si no tienen muy mortificada la soberbia. Si se juzgan y estiman más de lo que son, si se complacen vanamente en sí mismos o en sus obras, si directa o indirectamente buscan la estimación y las alabanzas de los hombres, si les gusta ser preferidos a otros, si ambicionan honores y dignidades, si se avergüenzan de desempeñar cargos humildes o de ocupar, en caso necesario, los últimos puestos, si están demasiado apegados a su propio dictamen, si rehuyen el yugo de la obediencia, si se inquietan o se indignan cuando se les contradice en su parecer, si no reciben de buen grado los avisos saludables de los amigos o las correcciones del superior, si no saben sufrir con paciencia las injurias y desprecios, si se hallan dominados de sentimientos de envidia, etc., todos estos, aunque sean muy piadosos y parezcan muy humildes en lo exterior, distan mucho de tener aquella humildad perfecta, íntima y cordial que nos pide nuestro Señor Jesucristo y que es la única humildad verdadera. Examínate, carísimo lector, y mira si adoleces de alguno de estos defectos que acabamos de enumerar, para que te apliques a combatirlos. Bien podemos afirmar que si hay en el mundo pocas almas que lleguen a la cumbre de la santidad, es porque hay pocas que sean profunda y perfectamente humildes. El amor propio que suele anidarse en el fondo aún de aquellas que pasan por más adelantadas y virtuosas, es el obstáculo principal que les impide volar a las alturas de la perfección y recibir de lleno la afluencia de las gracias divinas. Dame, en cambio, un alma que sea humilde en grado sumo, y ten por cierto que será santa en ese mismo grado. Pues Dios nuestro Señor, que se enamora, por decirlo así, de la humildad, donde quiera que la encuentra, levanta las almas a proporción de lo que se bajan ellas, así como suele humillarlas y confundirlas a proporción de lo que se ensalzan vanamente a sí mismas, pues escrito está que Dios resiste a los soberbios, más que a los humildes les da su gracia. Y en otro lugar, todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. A la verdad, si el Señor ha levantado tanto a los santos, ha sido sin duda alguna a vista de su humildad, y se levantó y engrandeció en el grado tan eminente en que lo hizo a la reina de todos ellos, fue porque quedó como prendado de la humildad profundísima de la que, estando destinada para ser madre suya, se reputaba por indignísima sierva. Así pues,
Si quieres tú también ser levantado aquí a una grande perfección y después a un alto grado de gloria en el cielo, es menester que te esfuerces por hacerte verdadera y profundamente humilde. Qué hermosa, ciertamente qué amable y atractiva es la humildad. Con razón se ha visto en la violeta el símbolo de esta virtud. Mira, en efecto, como la violeta se oculta, como se empequeñece y anonada, por decirlo así, entre la hierba, sin embargo, no logra impedir que percibamos la suavidad de su fragancia, fragancia que recrea nuestros sentidos, que embalsama el ambiente y que hace que sintamos cierta predilección hacia esa flor sobre otras muchas flores, más vistosas tal vez, pero menos fragantes, menos aromáticas. Tal sucede en el orden espiritual con la virtud de la humildad. Cuanto más un alma humilde se empequeñece y anonada en el fondo de su ser, y más quiere esconderse a los ojos de todos, tanto más delata su presencia el olor de virtud y santidad que esparce en torno suyo. Tanto más grato es a Dios y a los hombres ese espiritual aroma, y mayor la complacencia que Jesús tiene en morar en esa alma y en engrandecerla, porque se lee en la imitación de Cristo: al humilde Dios le ama y le consuela, al humilde Dios se inclina, al humilde concede gracias en abundancia, al humilde descubre sus secretos, le invita y le atrae dulcemente hacia sí, y después de su abatimiento le levanta a grande gloria. No es, por tanto, de maravillar que esta virtud tan amada de nuestro Señor y de la que Él nos dio tan admirables ejemplos, haya formado siempre las delicias de todos los santos, y que éstos nos las hayan dejado recomendada con tanto encarecimiento. San Alfonso María de Ligorio exclamaba: «Oh, si alcanzásemos a entender el valor de la humildad, vale más un acto de humildad que el adquirir todas las riquezas del mundo». Santa Teresa de Jesús, dirigiéndose a sus religiosas en el camino de perfección, después de hacer una oportunísima y graciosa alusión a lo que ocurre en el juego de ajedrez, en el que la dama es la que puede hacer el rey más guerra, escribe a continuación estas hermosas y delicadas palabras: «No hay dama que así haga rendir al rey, divino como la humildad. Esa le trajo del cielo a las entrañas de la Virgen, y con ella le traeremos nosotros de un cabello a nuestras almas. Y creed que quien más tuviere, más le tendrá, y quien menos, menos, porque no puedo yo entender cómo haya ni pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad, si es posible estar estas dos virtudes sin gran deshacimiento de todo lo criado». San Agustín, a quien ya hemos citado más arriba, habla de ella en tales términos, que parece le da la primacía entre todas las virtudes que pueden adornar el alma de un cristiano. Pues escribiendo a Dioscoro le dice: «Así como aquel gran retórico Demóstenes, habiendo sido interrogado cuál era lo primero y principal que se debía tener presente entre los preceptos de la elocuencia, dícese que respondió: la pronunciación. Preguntando por segunda vez contestó: la pronunciación, y preguntando por tercera vez dio la misma respuesta: la pronunciación. Así también, si me preguntares una y otra vez y más veces cuál es lo primero y principal entre los preceptos de la religión cristiana, no te respondería otra cosa sino la humildad. Esta es la primera virtud que se ha de practicar, y la segunda, la humildad, y la tercera, la humildad. No porque no haya otros preceptos que observar, sino porque si la humildad no precede y acompaña y sigue a toda buena obra, si no la tenemos delante de nuestros ojos, y si no nos adherimos a ella y no nos servimos de ella como de freno, la soberbia con sus vanas complacencias nos arrebatará de las manos todo el bien, porque los demás vicios tienen cabida únicamente en las acciones pecaminosas,
Mas la soberbia es de temer que se mezcle también en los mismos actos de virtud, por lo cual hemos de estar alerta y oponer continuamente el contrapeso de la humildad, para que el deseo de la vanagloria no nos robe el mérito de nuestras buenas obras. La bienaventurada Madre Magdalena, Sofía Barat, sentía tal atractivo hacia esta virtud que quería fuese ella la que de un modo particular resplandeciera en sus hijas, las religiosas del Sagrado Corazón. Y por eso, imitando a San Agustín, les decía una y otra vez: humildad, hijas mías, humildad, y siempre humildad, porque la humildad es el primero y el segundo y el tercer grado en la vida de la perfección. 8 días antes de morir, teniendo en torno suyo a la comunidad de la casa Hotel del Virón, les decía con dulzura maternal: frutos de humildad sobre todo, hijas mías, son los que alegran y consuelan al corazón de Jesús. Esta virtud es la que ha de distinguir y hacer que por ella se reconozcan a una religiosa del Sagrado Corazón. Sin la humildad, ninguna otra virtud tiene solidez. Con razón podrías decirme, añadía esta humildísima sierva de Dios: pero madre, siempre nos repetís lo mismo, humildad y más humildad. Oh, hijas mías, es muy cierto y todavía os lo he de repetir, si es del agrado del Señor que aún viva algunos días. Procura, lector devoto, concebir una alta estima de esta excelente virtud y amarla a ser posible tanto como la han amado los santos y penetrado íntimamente en la absoluta necesidad que tienes de poseerla en alto grado. Para llegar a la perfección, aplícate resueltamente a adquirirla y acrecentarla cada día, cueste lo que costare. He aquí los medios principales que debes emplear para lograrlo. Punto número 1. Ahonda cuanto puedas en el conocimiento de ti mismo, considerando tu nada, tu impotencia y debilidad natural para todo lo bueno, tus pasiones e inclinaciones hacia todo lo malo, tus pecados de comisión y de omisión, con los que acaso más de una vez hayas merecido el infierno, tus 1000 imperfecciones y deficiencias, aún en las mismas obras buenas que has realizado y realizas cada día, tu menosprecio de tantas gracias divinas que no has sabido aprovechar, y todas estas consideraciones serán como otras tantos clavos que atravesarán saludablemente tu corazón y crucificarán todo sentimiento de soberbia y amor propio, despertando por el contrario en tu alma afectos de profunda humildad y obligándote a aplicarte a ti mismo aquellas palabras del eclesiástico: ¿de qué se ensoberbece la tierra y la ceniza? Punto número 2. Medita las excelencias y ventajas de la humildad, madre de todas las virtudes, y los frutos amargos que produce por el contrario la soberbia, fuente y raíz de todos los vicios, y así concebirás un grande aborrecimiento de esta y te encenderás en amor y deseo de aquella. Punto número 3. Contempla la humildad profundísima de Jesús, que en su encarnación, en su nacimiento, en su vida toda, pero singularmente en su pasión y muerte, quiso llegar al extremo más inconcebible de anonadamiento y abyección. Parece imposible si el hombre no fuera la misma miseria que, después del ejemplo tan pasmoso de humildad que nos da un Dios hecho hombre y muerto afrentosamente en una cruz por nosotros, haya quedado un solo rastro de soberbia en el mundo. Con razón, el piadoso autor de la imitación pone en boca de nuestro Señor Jesucristo estas notables palabras: yo, el omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer. Aprende, tierra y lodo, a humillarte y ponerte a los pies de todos. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y a rendirte a toda sujeción. Punto número 4. Trae, si comprendes que te es necesario, examen particular sobre la humildad en la forma que indicamos en otro lugar de esta obra.
Punto número 5. Aprovecha prácticamente todas las ocasiones que se te ofrecen de ejercitarte en esta virtud, ya imponiéndote tú mismo algunas humillaciones voluntarias, ya sobre todo aceptando como merecidas las humillaciones que te vengan de fuera, porque esto último es mucho más provechoso y eficaz para llegar a adquirir la humildad perfecta. Punto número 6. Últimamente, o mejor dicho, antes que todo y siempre, pide con instancia a Jesús y María te concedan esta virtud, que de ellos es tan amada y que a ti te es tan necesaria para imitarlos y hacerte santo.